Cambiamos ahora de tema, hablamos de economía, le damos la bienvenida a Luis Custodio. Vamos a hablar, bueno, del mercado de trabajo, pero también de cara al inicio de los consejos de salarios, ¿no? Bienvenido, Luis. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Sí, Buenas noches. En un par de días se estarán presentando los lineamientos, las pautas para los consejos de salarios en una ronda que tiene involucrados a casi 700.000 trabajadores. Por lo tanto, es muy importante este arranque de la 11ª ronda de consejos de salarios. ¿Y en qué contexto del mercado de trabajo se da? Bueno, hoy el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los datos de la encuesta de hogares para el mes de mayo. Y aquí vemos la tasa de empleo sin cambios significativos, apenas unas décimas con relación al mes anterior, la tasa de actividad lo mismo, y bajó algo, no muy significativo, la tasa de desempleo. Estamos hablando de un mercado de trabajo que tiene cierta estabilidad ya hace meses, que está fuerte, que es positivo el dato, con una buena tasa de empleo, también buena de actividad. Y esta combinación de una creación de puestos de trabajo que ha estado firme en los últimos tiempos, pero a su vez también con una demanda por empleo que es alta, ese nivel de actividad, no ha permitido bajar el empleo del desempleo de la forma que uno desearía. Quizás, si uno mira los datos del mercado de trabajo, la tasa que menos colma es la tasa de desempleo. Fíjense ustedes acá, esa línea negra que está sobre las barras azules, que son año a año, excepto el 25, porque ahí tenemos solamente acumulado enero-mayo, está en el 8%. Prácticamente que comenzó hace una década a subir, se instaló en torno al 8%, superó en algo en medio de la pandemia, pero ha estado generalmente en torno a ese 8% y no se ha logrado bajar esa tasa de desempleo. Es quizás el punto, insisto, más delicado. Pero pasemos a otros datos que tienen que ver con esta realidad del mercado de trabajo. Y acá hay un elemento que también es importante. El empleo sin registro. Estamos hablando de la informalidad. Hace 20 años estaba en el orden del 40%. Hace 10 se había logrado bajar a un 25% aproximadamente. En los últimos 5 se bajaron 2-3 décimas. Y tenemos una tasa en el promedio de un 22% aproximadamente. Tuvo una baja ahora, es el nivel más bajo de septiembre de 2024, pero está medianamente estable. La línea azul es la evolución por meses, los puntos rojos, si lo llegan a ver, es el promedio anual. Fíjense que hace años que está allí. Tenemos entonces algo más de 1 cada 5, casi 1 cada 4 de los trabajadores que siguen estando en la informalidad en Uruguay, y esto lo podemos tomar también como una debilidad del sistema. Veamos otros elementos que son importantes también, que tienen que ver con el mercado laboral. Por ejemplo, ahora sí, empleos que son con registro. Estos son números del Banco de Previsión Social. Estamos hablando de los cotizantes, personas cotizantes en el mercado de trabajo, interanual a mayo. Lo que les quiero mostrar acá, los números no acompañan demasiado, pero que hay sectores en esta comparación a un año que caen consistentemente, no mucho, pero vienen cayendo, están por debajo del año anterior, que son los empleos en el agro, los empleos en el servicio doméstico y también en la industria han bajado. Mientras tanto, sectores que están más dinámicos, que tienen que ver con los servicios, alojamiento, el comercio en general, transporte y almacenamiento, esencialmente estamos hablando de servicios, siguen creciendo. La construcción prácticamente que estable, sin mucho crecimiento, después de una etapa en la que sí tuvimos un salto importante. Dicho esto, entonces, vayamos a cerrar con unos números bastante generales del mercado de trabajo. Estos son números en términos absolutos. 1.900.000 trabajadores activos, tenemos 1.700.000 personas con empleo, unos 370.000 informales todavía en la economía uruguaya, alrededor de 147.000 desempleados, de acuerdo con la estimación que se puede sacar según la encuesta de hogares, unos 42.000 subsidios por desempleo y un incremento de salario en términos reales, que es un dato más que podemos sumar porque estuvo ayer ya el dato de cierre del mes pasado, del 1%. Con este contexto es que llegamos a esa ronda que se abrirá en pocos días cuando se convoquen las distintas mesas, que son casi 170, en este caso involucrando, como decía, cerca de 700.000 trabajadores, y que el jueves en el Consejo Superior Tripartito estarán mostrando cuáles son los lineamientos. Fundamentalmente vamos a seguir con convenios de una duración de 2 años, como ha pasado en la gran mayoría de los acuerdos, con ajustes semestrales, algo que también se repite, con criterios de ajustes, y acá hay alguna variación. Se ha informado ya desde el Ministerio de Trabajo que se va a ajustar por 3 franjas, que serán franjas de ingresos, que cortarán transversalmente a todos los sectores de actividad.
aumentos hasta donde tengo entendido nominales, por lo menos a 2 de estas 3 franjas, más un correctivo al cierre del periodo. ¿Por qué destaco esto de nominales? Porque acá, si bien se ha quitado del medio el término de desindexación, de alguna manera se está llevando a cabo. Quizás la indexación, que es acompañar la inflación con el incremento de los salarios, se mantenga en la franja más baja. ¿Dónde está el corte? Bueno, lo veremos en la reunión del próximo jueves, allí se anunciará y seguramente el jueves estaremos hablando de este tema. De todos modos, hay que tomar con cuidado cuando hablamos de indexación y en base a qué inflación, porque mucho se ha hablado acerca de tomar la inflación pasada como referencia. Y podemos decir que prácticamente que en los últimos 7 u 8 años o quizás algo más de consejos de salarios, eso ha quedado de lado. Se usó en algún periodo, el último periodo del Frente Amplio, los ajustes nominales y después se ha usado generalmente la inflación proyectada hacia adelante. ¿Y dónde está la indexación ahí? En los correctivos finales. Pero de todos modos, sin usar ese concepto que causó algo de ruido, seguramente en las 2 franjas más altas veamos que se despegan el ajuste de salarios de la inflación, como para tener también un elemento que el ministro Doni ha puesto muchas veces sobre la mesa y es tratar de no seguir alimentando esa polea de transmisión de los precios. Sí, ¿verdad? Luis, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, es el que dijo no será esa la terminología, pero va a ir por ahí y ponían como un margen 160.000 pesos, ¿no? Ahí como la franja que serían los que no tendrían esos aumentos. Ahora, según lo que vos mostrabas, va a ser un gran desafío estos 25.000 pesistas, que es lo que dice el ministro que quiere aumentar allí y poner el énfasis en los trabajadores que ganan hasta 25.000 pesos, pero el gran desafío es que muchos de ellos se encuentran en el mercado informal. Tenemos y no muchos en el estarían mercado entonces informal. abarcados, muchos de ellos vos mostrabas en los números, por estas pautas que sí rigen a los que están dentro del mercado. Claro, ¿no? pero otros, Laura, están en las personas que mostrábamos recién, Sí. En esos sectores que están más dinámicos, Sí, ¿verdad? claro, Donde como hay servicio salarios más doméstico. bajos. Podemos hablar de unos 360.000 salarios menores a 25.000 pesos. El corte alguien puede plantearlo en los 600.000 salarios menores a 35.000 pesos, quizás. Sí. Eso nos Hay que enteraremos el próximo jueves. Lo que Muchas seguro va a gracias. seguir es el ruido, como usando tus Bueno, esto palabras. recién empieza. Generalmente una negociación de estas características va acompañada también de cierto nivel de conflictividad. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Luis.